Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y hoy 25 de enero del 2025, hoy en Vive la Noticia, venimos con un tema de las 14 estrategias de Trump en la tormenta global, geopolítica mundial y sus incidencias con nuestro contexto. Así que la invitación es para que estén muy pendientes y muy activos a nuestras redes sociales, porque va a haber una pregunta que nuestra compañera Paula nos va a contar de qué se trata para que ustedes estén muy activos al tema de hoy. Entonces, Paula, contémosle a nuestros oyentes cuál es esa pregunta que está en redes sociales para que ellos estén muy activos y participen en nuestra segunda hora de Vive la Noticia. Así es, Evelyn, y a todos nuestros seguidores. A continuación, en nuestras redes sociales va a aparecer una pregunta para que ustedes nos vayan dejando sus opiniones, como ya vemos aquí a través de nuestras redes sociales que están dejando opiniones acerca del tema que trabajaremos el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿está usted de acuerdo con las estrategias planteadas con el nuevo presidente Donald Trump en los Estados Unidos? Sí, no, ¿por qué? Entonces queremos leerlos a través de nuestras redes sociales. Pero para este tema y para dar contexto también, tenemos un invitado muy especial y yo quiero que sea Evelyn quien nos presente. Ya podríamos decir que este invitado es de la casa, hace parte de nuestro programa El Solidario. ¿De quién se trata, Evelyn? Así es, Paula, ya hace parte de los micrófonos del Solidario y él es Diego Suárez. Él es profesional en ciencias políticas y magíster en estudios políticos latinoamericanos, con más de una década de ejercicios profesionales, cofundador y vicepresidente de la Sociedad de Egresados de las Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y docente y director general del Centro de Investigación para la Participación y la Democracia del CIPADE. Actualmente es docente del distrito, así que démosle la bienvenida a Diego Suárez. Diego, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en El Solidario. Diego nos acompaña hoy de manera virtual, entendemos también sus compromisos, pero está ahí muy conectadito con todos nuestros seguidores y con las preguntas que tenemos el día de hoy. Bueno, Diego, y para entrar en contexto y rápidamente, porque son muchas las inquietudes que tenemos nosotros también como colombianos, porque esto no afecta solo a Estados Unidos, sino también afecta de manera global. Diego, quisiéramos que nos dijera cómo podríamos explicar pues que a pesar de la figura tan controvertida y polarizada como lo es Donald Trump, fue nuevamente reelegido por una gran parte de la población estadounidense. Y también, Diego, hablemos como de los factores que cree que influyeron en esta reelección. Bueno, yo creo que lo que pasa en el fondo de este fenómeno político de Donald Trump tiene mucho que ver con lo que pasa al interior de los Estados Unidos. Como ciudadanos externos a la realidad de casa, por llamarlo de esa manera, de los estadounidenses, para nosotros resulta muy difícil entender cómo una figura que sale con unos anuncios tan complejos, tan difíciles de procesar para nosotros, que se refiere de maneras tan despectivas a veces a la comunidad latina, cómo puede llegar a ese lugar. Gran parte de la explicación tiene que ver con cómo sucede la política al interior de los Estados Unidos y cómo los norteamericanos perciben su gobierno, que es muy diferente a cómo lo percibimos en otras partes del mundo, particularmente en Europa o en América Latina. Eso hace que la figura de Donald Trump sea muy interesante para los norteamericanos en el sentido de que ellos en su gobierno no pretenden encontrar, como lo diríamos acá, unas especies de soluciones específicas a sus necesidades, sino que ellos ven, y es una tradición norteamericana de hace mucho tiempo, que su gobierno intervenga lo menos posible en su vida. Ellos tienen como muy internalizado la necesidad de restringir el gobierno. Y eso está desde la fundación de los Estados Unidos. Entonces yo creo que gran parte de lo que explica por qué el fenómeno de Donald Trump tiene un peso importante en los Estados Unidos es una especie de respuesta conservadora a una arremetida muy fuerte de los demócratas en la introducción de intervenciones por parte del gobierno, no solamente en la economía, sino en la regulación de la sociedad.
Y como respuesta, desde el otro lado, desde la esquina conservadora, hay un intento de volver nuevamente a esa restricción del gobierno, como de limitar el gobierno a un espacio muy específico sin que intervenga tanto en la vida de los estadounidenses. Entonces, creo que es necesario que entendamos que desde los Estados Unidos, como ciudadano norteamericano, el señor Donald Trump se ve de una manera muy diferente a como lo vemos nosotros desde acá con sus comentarios. Entonces, a la hora de hacer estos análisis, creo que lo que más vale la pena es ponerse en ese lugar para entender por qué es que suceden estos fenómenos. Diego, en cuanto a las estrategias de gobierno, ¿cuáles son esas 14 tácticas de Trump que tiene una tormenta política en el contexto global? Bueno, para responder a esa pregunta hay que revisar varias cosas. Lo primero que es necesario entender es que la revolución de los Estados Unidos, el proceso de independencia de los Estados Unidos, inventó dos cosas muy grandes para la ciencia política, dos cosas fundamentales para la ciencia política. Por un lado, el federalismo, que tiene una influencia muy grande en ciertas instituciones, pero por otro lado, el presidencialismo. Y eso es importante para entender por qué esto termina afectándonos, precisamente porque el presidencialismo, como los poderes ejecutivos del presidente de los Estados Unidos, no han sido debidamente explorados producto de la configuración política de este país. Me explico. El Congreso de los Estados Unidos está encargado de hacer control político sobre el presidente, ¿sí? Y de alguna manera, a lo largo de la historia, había sucedido que el Congreso no quedaba del todo en poder del partido de gobierno, o que se podían hacer algunos contrapesos, que de alguna manera había un diálogo muy armónico entre el Congreso y la presidencia. Sin embargo, lo que ha venido pasando en la historia reciente de los Estados Unidos es que esa relación entre el presidente y el Congreso se ha empezado a deteriorar. Se ha empezado a deteriorar de tal suerte que empiezan a haber muchas tensiones entre estas dos ramas del poder. Y lo podemos ver particularmente en este gobierno de Biden y muy, muy fuertemente en el segundo mandato de Barack Obama. Igual que en el primer mandato de Donald Trump, particularmente con la Cámara de Representantes, que estaba en poder de los demócratas. Y ustedes se acordarán de la famosísima Nancy Pelosi, que era muy beligerante contra Donald Trump. Bueno, habiendo explicado este contexto, tenemos que entender que en este momento histórico las dos cámaras están en poder del Partido Republicano, que es el partido de Donald Trump. Y esto tiene unas consecuencias políticas bien importantes, y es que el órgano encargado de controlar al presidente está en poder del partido del presidente, ¿sí? Eso es una especie de carta blanca. Un fenómeno muy parecido pasa en los Estados Unidos mexicanos, cuando AMLO y su partido Morena ganan la asamblea y por lo tanto tienen un poder gigantísimo en México para poder implementar reformas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que empieza a pasar en este momento, lo que hace Donald Trump, recién llega a la Casa Blanca, ya conociendo el alcance de su cargo, porque recordemos que eso es una cosa bien interesante del modelo norteamericano. Los límites del poder presidencial son muy generosos, son muy, muy, muy generosos. El presidente tiene un margen de acción muy, muy grande a través de eso que llamamos los decretos presidenciales, lo que nosotros entendemos acá como decretos con fuerza de ley. Entonces, a partir de esa figura jurídica, conociendo los alcances del nuevo cargo en el que está y sabiendo que el Congreso no le va a ejercer oposición, él se siente en libertad de imprimir un montón de reformas que él cree que son fundamentales para implementar su propuesta política. Y eso es un poco lo que explica por qué todo el mundo ve esta firma de decretos, digamos, una andanada de decretos gigante, la ve como con tanta preocupación. Porque precisamente lo que sucede es que el presidente ha empezado a ejercer ese poder del presidencialismo que se inventaron los norteamericanos desde su revolución. Entonces, creo que es ahí donde realmente estriba el problema, en una apropiación del poder mucho más robusta de lo que vimos en el primer mandato de Donald Trump. Eso es por un lado. Por otro lado es que son muchísimos decretos. O sea, es que recordarán ustedes, en la posición presidencial él iba firmando decretos por los pasillos, así en una dinámica bien de Hollywood, como le gusta a los norteamericanos, de tal suerte que es un paquete de reformas grande en distintos ámbitos. O sea, es que va de la migración, seguridad, energía, asuntos domésticos, reducción e incluso eliminación de algunos programas que había establecido la administración Biden. Y todo ese conjunto de paquetes, todo al mismo tiempo, pues obviamente da mucho de qué hablar. De fondo,
no creo de alguna manera que sea excesivamente traumático que estamos en un punto de inflexión la sola firma de estos decretos, pero sí creo que su implementación puede llevarnos a unas transformaciones bien importantes de la forma en la que los Estados Unidos se comportan en el escenario internacional, que es precisamente lo que más nos afecta. Bueno, Diego, ¿qué papel jugarán las ayudas internacionales, que esto es importante, bajo la administración de Trump, tanto en términos de diplomacia como el apoyo económico, humanitario con países subdesarrollados como Colombia y otros, por ejemplo? Bueno, esto era mucho más difícil de dilucidar antes del primer mandato de Donald Trump. Yo creo que ahora tenemos bastante más claro cómo podría ser. Sin poder determinar a futuro con demasiada precisión cuál podría llegar a ser esa estrategia en términos de la cooperación internacional, lo que yo sí podría llegar a ver, que ya no lo mostró en su primer mandato, es que para Donald Trump no existen lo que en el liberalismo internacional se llaman como objetivos de cooperación universal, por llamarlo de alguna manera, como un interés altruista de los países por alcanzar la democracia, la garantía de los derechos humanos. Él no ve la política internacional de esa manera, ¿sí? En realidad ve la política internacional como una cosa mucho más suerte a la realpolitik, es decir, como un conjunto de intereses en juego dentro de un tablero en el que yo tengo que garantizar ganar la mayor parte para mí, ¿sí? Sacar el mayor provecho para mí. Y en ese sentido, la cooperación juega un papel importante como estrategia de negociación. Entonces yo puedo utilizar la cooperación de USAID para presionar a un gobierno y de alguna manera utilizarlo dentro de la mesa de negociación como una carta para decirle, bueno, usted me da esto y yo a cambio suelto la cooperación, o viceversa, yo le voy a retraer la cooperación hasta que usted me dé este objetivo que yo tengo. Entonces en realidad es una forma mucho más pragmática de entender las relaciones internacionales, seguramente un poco menos romántica, pero que ya nos da un poco de, pues permite ver cómo por dónde van a ir las cosas. Los países en condiciones de subdesarrollo vamos a tener, bueno, nosotros somos un país de desarrollo medio, pero en general aquellos países que recibimos cooperación de los Estados Unidos vamos a tener que acomodarnos al conjunto de intereses que coloque la Casa Blanca si queremos que esa ayuda siga llegando. Y tendremos que someternos, por supuesto, a que el gobierno de los Estados Unidos utilice esa carta como un mecanismo de negociación respecto al logro de sus intereses nacionales. Bueno, Diego, aquí siguiendo con más preguntas, más inquietudes, yo sí quisiera saber desde su perspectiva cómo impactará la política de Donald Trump en la relación de Estados Unidos con otras regiones del mundo. En este caso, hablemoslo especialmente en América Latina y el Caribe. Yo creo que ahí la pregunta está como en dos partes, Paula, que es compleja. Esa pregunta así en dos partes es compleja, porque yo creo que la relación de Estados Unidos con el mundo ha cambiado. Muchos líderes ya han salido a establecer ciertas distancias, ciertos límites, como a trazar cómo va a ser la relación entre ellos. Para poner un ejemplo, Francia. Francia, después del anuncio de Estados Unidos sobre Groenlandia, Canadá y el Canal, dijo, nosotros no podemos seguir dependiendo de los Estados Unidos para nuestra defensa. Y esto ya coloca una tensión bien grande en la OTAN, ¿no? Porque empieza a decirle los países europeos cómo nosotros podemos organizarnos nosotros solitos y usted ya tiene que dejar de ser la policía del mundo. Cosa que a Trump le parece maravillosa. Lo que pasa es que yo creo que él lo que no calcula es que dejar de ser la policía del mundo también significa dejar de poder persuadir y de defender sus intereses en determinados lugares. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Lo cierto es que, por ejemplo, para Europa esto significa un campanazo de alerta para que empiecen a ganar más margen de autonomía en relación a los Estados Unidos, porque se dan cuenta que la política del interior de los Estados Unidos puede llegar a ser tan volátil que les coloque en riesgo a ellos. Eso para ponerte un ejemplo. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en el caso de Ucrania. La relación ahora, por ejemplo, recién firmada la tregua entre Israel y Hamas, también coloca muchas preguntas, por ejemplo, de parte de los actores internacionales interesados en la garantía de los derechos humanos. ¿Cómo va a actuar Trump en ese conflicto cuando es tan absurdamente cercano a Israel? ¿Qué tanta carta blanca le puede llegar a dar? Entonces ahí hay unas preocupaciones de cuál va a ser ese rol de los Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y de este tipo muchas más. Por ejemplo, esa relación tan extraña que tiene Donald Trump con Vladimir Putin, de admiración, pero como considerarlo un adversario. Es una cosa
en la que aún no tenemos claro cómo van a ser las cosas, porque una cosa es el Vladimir Putin de hoy y otra cosa muy diferente es el Vladimir Putin de hace 4, 6 años cuando Donald Trump era presidente. Entonces eso como para dibujar que lo que ha pasado es que se ha trastocado todo el proyecto institucional de los Estados Unidos y todo el mundo está expectante a ver qué va a pasar. En el caso de América Latina, nosotros sí tenemos una particularidad muy compleja en nuestra relación con los Estados Unidos, que para la política de Donald Trump es fundamental, y es el asunto de la migración. Nosotros, como latinoamericanos, somos la fuente de la inmigración ilegal para los Estados Unidos. Y eso, en la cabeza de Donald Trump, es lo que de alguna manera es la columna vertebral de su interés en la región. Y ya vimos que la primera discusión con México es precisamente un problema en relación no solamente a la soberanía de los Estados Unidos mexicanos, sino también relacionada con la migración, de cómo vamos a tratar a las personas que están migrando hacia los Estados Unidos. Entonces, date cuenta que para nosotros es un poco más fácil ver hacia dónde va. Yo creo que el resto del mundo aún está un poco de la expectativa, pero para nosotros en América Latina, esos van a ser los temas que van a ser de interés de Trump. Y, como te lo decía antes, lo que va a pasar es que Trump va a utilizar las herramientas del Estado norteamericano, incluida la cooperación, como herramienta de negociación para poder imponer su interés, que por supuesto es la reducción de la migración, pero también una lucha frontal contra las drogas, una nueva guerra contra las drogas que pues ya sabemos cómo terminó en su versión 1.0, vamos a ver en esta versión 2.0 de Donald Trump cómo va a terminar esa guerra contra las drogas, supuestamente con usos de acciones militares, que eso ya dentro de la política de los Estados Unidos tiene unas consecuencias bastante particulares. Bueno, Diego, sabemos que Trump ha sido criticado por su actitud mesiánica, llamémoslo así, en ocasiones. ¿Cómo interpretaría usted, Diego Suárez, esta actitud y su impacto en la política interna y externa de los Estados Unidos? Pues yo creo que un poco como lo mencionaba en la primera pregunta, hay que entender al pueblo norteamericano. Y el pueblo norteamericano es un pueblo creyente, ¿sí? No son, por supuesto, mayoritariamente católicos, pero sí son mayoritariamente cristianos. Lo que significa que incluyen dentro de su forma de ver el mundo una lectura cristiana de entender la realidad. Y esa lectura cristiana de entender la realidad incluye la lógica, incluye de alguna manera el discurso, no sé cómo llamarlo, tal vez la percepción de la llegada de un Mesías. ¿Sí? O sea, eso hace parte de la cultura norteamericana, como hace parte de nuestra cultura también católica en Colombia. De alguna manera, aquí la religión ha creado un imaginario y dentro de ese imaginario la mayoría de las personas, legítimamente por supuesto, creen que viene la llegada de un Mesías. Eso que parece un asunto esencialmente de lo privado, eso que parece que es un asunto esencialmente de la religión, tiene consecuencias políticas, por supuesto. Porque la forma como las personas perciben el mundo es la forma como deciden públicamente también. Entonces a veces se nos olvida que la política, a pesar de tratar de asuntos muy elaborados y muy complejos y que parece que fuera una cosa muy lejana, en realidad en las democracias pasa por la realidad de la gente del común y pasa por las necesidades y afecciones que tiene la gente del común. Y muchas veces lo que sucede es que en medio de la angustia propia de la existencia del pueblo norteamericano, la idea del Mesías resulta muy persuasiva, la idea del Mesías político, ahora me refiero ya no al asunto religioso, sino al asunto político. Y eso hace que sean bastante, digamos, ¿cómo se diría? Como capaces de entender, cercanos a esa interpretación de la política. Y por eso el discurso de Donald Trump cala en muchas personas. No es gratis que la campaña de Donald Trump tenga tanto apoyo de tantas iglesias, que uno vea pastores dentro de su campaña, porque de alguna manera esos discursos pueden llegar a ser complementarios. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque, por supuesto, una cosa es la libertad religiosa, el asunto de la cuestión privada, y otra cosa es la toma de decisiones públicas y cómo lo primero puede llegar a afectar lo segundo. Entonces, por eso es que se le critica a Donald Trump una actitud mesiánica, porque pareciese que él es capaz de resolver todos los problemas, y esa es una promesa que en política es esencialmente falsa. Los problemas de la política no se resuelven en 4 años. Y la política tampoco tiene la pretensión de resolver todos los problemas de la existencia. Tiene la pretensión de resolver el asunto de la vida en común. Pero eso no quiere decir que los candidatos se aprovechen o tomen ventaja de algún discurso de otra área, la cultura, en este caso la religión,
para colocarse en ese lugar y sacar provecho de algunas emociones, emotividades, creencias que tiene la población en general. Entonces, yo creo que la crítica se hace en muchas ocasiones desconociendo que este es un hecho de la cultura norteamericana. ¿Sí? Como muchas veces a nosotros los países latinoamericanos se nos critica mucho el populismo, pero resulta que el populismo también hace parte, o sea, está relacionado con una percepción de nuestra propia cultura. Y tenemos que entender que esas consecuencias de nuestra cultura sobre la política suceden y lo que hay que hacer es estudiarlas, verificar cuál es el límite y encauzarlas de tal suerte que nos permitan avanzar y alcanzar los objetivos que tenemos. La preocupación de las personas que hacen esta crítica es que esa actitud mesiánica puede llevar a que se tracen objetivos demasiado ambiciosos que al final terminan decepcionando a la gente por no lograr alcanzarlos y entonces se genera esa especie de zozobra con la política como de la incapacidad de resolver asuntos, cuando en realidad esa nunca fue la función de la política. Yo entiendo que eso suena un poco complejo, suena un poco difícil, pero de eso precisamente se trata el diálogo público, de poder dilucidar en realidad qué es lo que está pasando a la hora de tomar decisiones públicas. Y hay que entender que uno de los elementos que hacen parte de la toma de decisiones públicas es lo que nosotros vivimos y sentimos en privado. Bueno, siendo las 10:31 de la mañana, nosotros nos vamos a ir un pequeño corte de comerciales institucionales, pero ustedes no se muevan con el tema del día, las 14 estrategias de Trump en la tormenta global y por supuesto con nuestro invitado que tenemos hoy, con Diego Suárez. Así que no se muevan. Bueno, y regresamos nuevamente con nuestro invitado, con nuestros seguidores, con preguntas, pero antes de eso yo paso rápidamente aquí por nuestras redes sociales, donde Dani nos dice, para los colombianos la aprobación de visas se verá afectada por las políticas de este nuevo mandato de Trump. Parece ser que sí, señores. Alba Aurora Castro también nos dice, un desastre esa elección de Trump. La gente muy irresponsable. Ahí está viendo lo que se espera de este señor. Bueno, este es el comentario de Pedro Pongutá, que está presente también con Gladys Castro. Invitarlos también para que se acerquen a la cooperativa porque Pedro Pongutá fue uno de nuestros ganadores en el mes de diciembre, entonces lo invitamos para que se acerque esta semana a reclamar sus premios. Bueno, aquí también nos dice Julio Rosso, las estrategias de Trump son típicas de un personaje que representa muy bien el capitalismo recalcitrante de Estados Unidos. Las medidas contra los migrantes denota una falta de aprecio por la mano de obra que mueve la economía estadounidense. Bueno, son de los comentarios que nos dejan aquí nuestros seguidores. Nosotros seguimos con más preguntas. Yo quiero preguntarle aquí a Diego, uno de los temas más controversiales durante su mandato de Trump, pues fue el trato a los migrantes. Diego, quisiéramos saber usted cómo evalúa la política migratoria de Trump y las implicaciones a nivel humanitario, político, en caso, hablemoslo en este momento de repatriación y bloqueo a nuevas oleadas de migrantes. ¿Qué opinión le merece, Diego? Bueno, para mí el tema de la migración es es probablemente el asunto central dentro de la agenda política de los Estados Unidos. Y además creo que es un asunto central en los países desarrollados, porque a lo que nos enfrentamos hoy, seguramente me van a regañar mis colegas, pero a falta de una mejor categoría, creo que a lo que nos enfrentamos es una especie de colonización inversa, como a la forma en la que se rebota históricamente el fenómeno de la colonización. De alguna manera, los países desarrollados han cooptado una posición privilegiada dentro del escenario geopolítico, han sacado provecho de esa posición privilegiada dentro de ese escenario, y ahora lo que están empezando a ver después de haber hecho eso es que las personas empiezan a exigir el derecho a estar donde está el capital. Y aquí hay una discusión muy fuerte, porque mientras se nos dice en el discurso hegemónico que el capital tiene que ser libre para pasar las fronteras, es decir, tenemos que firmar tratados de libre comercio para que el dinero sea lo más libre posible para crear. El trabajo, que es lo que sustenta ese capital, que es lo que produce el capital, ese trabajo está restringido, porque para el trabajo sí hay fronteras.
Es decir, yo como ser humano tengo que trabajar en Colombia porque mi nacionalidad es colombiana. Si me voy a Venezuela no me dejan trabajar. Si me voy a Panamá, pero aún más grave, si me voy a los Estados Unidos estoy cometiendo seguramente un delito. ¿Sí? Entonces, hay una discrepancia entre estos dos elementos, la velocidad a la que puede viajar el capital y la velocidad a la que podemos mover los seres humanos para trabajar, para producir. Y esa discrepancia viene acompañada del fenómeno que yo creo que es el que realmente genera el problema, que es el choque cultural. Yo veo, por ejemplo, que esto se puede ver con mayor claridad en el caso finlandés, por ejemplo, o en el caso sueco. Parte del deterioro que tienen estas sociedades en su seguridad, en su estilo de vida, tiene que ver con que estas oleadas de migrantes no son incorporados al hecho cultural de la sociedad, no sé, como a la cultura local, sino que por el contrario se quedan pequeños grupos o guetos. Y estos guetos reproducen la cultura del lugar de origen. Entonces, en lugar de hablar de un escenario multicultural, un escenario de diálogo entre culturas, de construcción de nuevas cosas, que fue el discurso histórico de los Estados Unidos, el lugar en el que todo el mundo podía llegar a ser el sueño americano y todas las culturas podían dialogar y ser en los Estados Unidos, lo que empezó a suceder con estos guetos que se pueden ver en Estados Unidos, como se pueden ver alrededor de París, como se pueden ver alrededor de Londres, como se pueden ver alrededor de Berlín, ¿sí? Incluso en República Checa o a las entradas de las fronteras de Turquía. Todo este fenómeno que estamos viendo de migración, lo que ha empezado a suceder es que se empiezan a crear guetos, porque la sociedad de destino empieza a generar repulsión y rechazo a las prácticas culturales de las sociedades de origen de estas personas. Particularmente, por ejemplo, hay unas tensiones religiosas muy fuertes otra vez con la presencia del Islam en Europa, porque hay una distancia cultural muy grande. O sea, una cosa es ser europeo y otra cosa muy diferente es ser musulmán, en términos del bagaje cultural, muy, muy grande. Y eso empieza a generar choques. En lugar de haber diálogo, empieza a haber tensión. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Empieza a haber una tensión muy grande porque empiezan a sentir que particularmente los latinos migrantes a los Estados Unidos, empiezan a desplazar a lo que ellos consideran los legítimos habitantes del territorio. Ya sabemos que hay una discusión histórica, que esa tierra no es originariamente de ellos, que ahí habían unas comunidades indígenas, que todos los humanos venimos de África, que hemos caminado. Pero en el discurso, en el hecho cultural, ellos creen que eso les pertenece y que alguien se los está quitando. Y empiezan a generarse esos choques. Ante el choque, siempre lo que va a pasar es la reafirmación de la identidad de origen. Entonces esto es una especie de círculo que se retroalimenta. Entonces tú me rechazas, yo reafirmo mi identidad, como reafirmo mi identidad, tú me rechazas más y yo te rechazo y entonces empezamos. Al yo rechazarte, entonces tú reafirmas tu identidad y esto es un círculo vicioso que empieza a generar cada vez más y más tensión. Y esa tensión es precisamente lo que Donald Trump está tratando de resolver de una manera, a mi modo de ver, incorrecta, que es negar al otro. En lugar de establecer canales de diálogo para que haya una especie de sincretismo cultural, de diálogo entre culturas, lo que había sido el discurso original de los Estados Unidos con esto del sueño americano, lo que dice Donald Trump es que lo que tenemos que hacer es evitar que ese otro que está tratando de llegar acá venga. Y eso hace que sea fundamental el asunto de las fronteras. A mí la política migratoria de los Estados Unidos, particularmente con la decisión administrativa de incluir al ejército como elemento de control fronterizo, me parece sumamente arriesgado. Imagínense ustedes, hombres con armas largas, entrenados para la guerra, como es el ejército de los Estados Unidos, cuidando la migración de personas que lo único que están haciendo es buscar mejores condiciones de vida. No me parece a mí que sea la forma de tratar a una persona que, por haber nacido en un lugar específico, no cree que tenga las posibilidades de desarrollarse allí y busca un lugar en el que le den una oportunidad. Y la forma de responder a eso, a mi modo de ver, no pueden ser las armas. Y esto es un discurso que es válido no solamente para la migración en Estados Unidos, sino que es algo que tenemos que también revisar nosotros, particularmente con estos conatos de xenofobia que hemos tenido con la migración de otros países. Nosotros también tenemos que entender que la forma de resolver los problemas migratorios es a través del diálogo, a través del diálogo de culturas, del encuentro cultural, y no a través del choque, y no a través de las armas, que es una cosa que a mí me angustia mucho. Ver cómo
nosotros en algunos momentos hemos llegado a decir, no, tenemos que cerrar una frontera sabiendo de la cantidad de personas que dependen de un paso fronterizo. Entonces, creo que ese es el punto más complicado de la agenda de Donald Trump. Perdona por extenderme tanto, pero quisiera que las personas en su casa se den la oportunidad de hacer una reflexión un poquito más compleja del asunto de la migración. No, uno no es migrante porque quiera, sino porque las circunstancias materiales se lo exigen. Y la forma en la que Donald Trump trata a una persona que está tratando de sobrevivir, por lo menos en lo que ha afirmado hasta ahora, es responder con armas. Seguramente por el miedo que tiene la sociedad norteamericana de las consecuencias de que gran número de personas lleguen allá. Pero creo yo que esa no es la manera de hacerlo, y tendremos que esperar cómo se desenvuelven los acontecimientos. Pero aunque puede llegar a tener éxito en términos de detener la migración, me parece que a largo plazo la incapacidad de una cultura para dialogar con otra siempre será perjudicial. Bueno, Diego, la economía mundial se ve afectada obviamente por las decisiones geopolíticas de Trump. ¿Cómo influye su enfoque en el comercio y las sanciones y relaciones internacionales en la economía global? Me haces una pregunta súper difícil de responder para mí, porque cuando uno está estudiando estas cosas en la universidad, a uno le dicen que hay como unos tipos ideales, como que la derecha quiere esto, la izquierda quiere aquello y tal y tal. Entonces uno lo que hace en la vida cuando está analizando propuestas políticas es mirar a cuál de estas alternativas se parece, y uno la acomoda en un lado o en el otro, entonces ya según eso la va calificando, y si uno tiene una posición política dada, pues la calificará como buena o como negativa. Pero mira que en el caso de la economía, lo de Donald Trump es una cosa muy curiosa, porque históricamente ha sido los conservadores, particularmente en la parte más reciente del siglo XXI, los que han insistido en la necesidad de implementar un liberalismo de mercado muy, muy fuerte, garantizar el mayor cantidad de tratados de libre comercio. Nosotros como latinoamericanos hemos sido víctimas precisamente de ese intento de los Estados Unidos de garantizar una zona de libre mercado para todos los países de América Latina. Hay unas consecuencias macroeconómicas que pueden ser positivas o negativas, pero eso hace parte de otra discusión. La cuestión interesante con Donald Trump es que en lugar de proponer lo que uno esperaría que proponga una persona de derecha o de extrema derecha, para ejemplificarlo a nuestros oyentes, lo que está proponiendo es muy parecido al otro extremo ideológico, que es proteccionismo. Entonces es muy extraño esa mixtura que tiene Donald Trump, porque él insiste en que lo que es necesario es reindustrializar la economía norteamericana para producir nuevamente en casa para el mercado interno. Él no tiene problema en colocarle aranceles a China, sabiendo que va a perder seguramente productos más baratos o mano de obra más barata, con tal de poder garantizar que la producción interna se va a consumir al interior de los Estados Unidos. Eso que parece una política centrada en sí mismo, es decir, una política restrictiva de las fronteras en términos económicos, normalmente suele ser un discurso de otra parte del espectro ideológico, no de la que a él históricamente se le cataloga. Sin embargo, habiendo dicho esto, lo cierto es que esto del proteccionismo tiene mucho más peso en el discurso que en las acciones concretas de Donald Trump, ¿sí? La guerra comercial que tuvo con China tenía muchísimo más peso en su primer mandato en el discurso que lo que efectivamente terminó pasando en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, porque son dos países que se necesitan económicamente. Entonces, creo que en la economía mundial lo que va a empezar a pasar en este segundo periodo es que Donald Trump va a entender que está en una competencia con los otros mercados y va a intentar de alguna manera posicionarse para sacar provecho. Eso es lo que me parece. Y en ese sacar provecho no le va a temblar la mano para tomar acciones proteccionistas, lo cual, dependiendo de la posición ideológica de cada uno, puede ser positivo o negativo. Pero lo cierto es que para la economía mundial, vista desde una lectura neoclásica, seguramente estas medidas proteccionistas pueden afectar al mercado global, en tanto el mercado interno de los Estados Unidos es el de mayor consumo del mundo. Entonces, la mayor cantidad de productos que se producen en el mundo se consumen en Estados Unidos, incluyendo
lo que producimos en Colombia. Recuerdan que él es nuestro principal socio comercial. Entonces, una acción proteccionista por parte de los Estados Unidos puede suponer que nosotros perdamos un comprador importante. Y esa pérdida, por supuesto, va a tener mayores afecciones para nuestra economía. Entonces, yo creo que la expectación que tiene el mundo en relación a lo que va a hacer Donald Trump es esa. Que no sabemos cómo va a actuar, porque en realidad como que están dos partes del espectro y no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer efectivamente. Diego, aquí tenemos más preguntas, más comentarios de nuestros seguidores a través de las redes sociales que apuntan a lo que Diego nos está aquí contextualizando y aclarando muchas dudas. Diego, yo tengo una pregunta. Quisiera que usted me describiera la relación entre el presidente Donald Trump y líderes de otros países como nuestro presidente colombiano Gustavo Petro. Tengo la duda. ¿Qué intereses estratégicos podrán compartir estos dos mandatarios? Bueno, eso es una pregunta que no me había planteado. La relación de Trump con otros líderes, y esto lo han analizado mucho en Estados Unidos, depende del carácter de cada uno de estos líderes. Él, en su lectura mesiánica, como lo mencionábamos antes, cree que es una persona pues con habilidades excepcionales. Y lo que yo creo es que él solamente respeta a quien cree que es un interlocutor válido, ¿sí? Y cuando no encuentra en el otro un interlocutor válido, tiende a anularlo, a tratarlo de manera muy despectiva, a tratarlo, sí, a anularlo del escenario político. En ese sentido, entendiendo que para Trump las relaciones institucionales son casi inexistentes, son bastante menos importantes que las relaciones personales. Yo creo que él se relaciona con cada uno de los líderes del mundo como de manera individualizada. Como qué tan fuerte creo que eres, qué tan válido creo que puede serme como interlocutor. Y eso varía de líder a líder. Entonces yo creo que ese es como un primer elemento que dentro de lo que históricamente nos ha mostrado él, pesa mucho. El otro elemento es la afinidad ideológica. Por supuesto, si el líder en cuestión del que estamos hablando es más afín ideológicamente, Trump tenderá a ser más benévolo a la hora de referirse a él. A poner un ejemplo, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Él se siente muy cómodo con él porque en primer lugar lo respeta como interlocutor válido, es decir, antes como persona hay un primer elemento. Pero luego hay un segundo elemento, ¿sí? Y ese segundo elemento es que está muy cercano ideológicamente. Son cercanos ideológicamente. Entonces ahí ya empieza a haber mayor afinidad. Y el tercer elemento es qué tanto provecho puedo sacar de la relación que tengo con ese líder para alcanzar mis objetivos. Y por ejemplo, en el caso de Israel, pues es muy, muy rentable para Donald Trump permanecer cerca de Benjamin Netanyahu para los objetivos que él tiene. Entonces, cómo se cumple cada uno de estos objetivos determina la relación que tiene con cada uno de esos líderes. En el caso de Colombia, no sabemos cuál es la percepción personal que tenga de Gustavo Petro. Por la forma en la que se ha referido en el pasado parece que no es muy buena, pero por la forma en la que se ha referido recientemente parece ser que tampoco es tan mala. Segundo, la cercanía ideológica no es tanta. No es tanta, así que ahí hay que ser cautos. Pero tercero, ¿qué tanto provecho puede sacar de la relación con Colombia? Es muy alto. Para Donald Trump y para el presidente Gustavo Petro es claro, pero clarísimo, que nosotros somos el principal socio de los Estados Unidos en la región, nos guste o no. ¿Sí? Y esa realidad hace que para los Estados Unidos sea importante que nosotros nos mantengamos en el apoyo a los Estados Unidos, ¿sí? Y a su política. Tenemos un margen de acción, pero por supuesto que es bien limitado, bien reducido. Y yo creo que esa relación entre los líderes es la que va a determinar la agenda, por lo que hablamos al principio. Donald Trump es una persona que tiende a desinstitucionalizar las instituciones y a decir, aquí mando yo, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo creo. Y por eso me parece que esta es una pregunta muy importante que no me había hecho antes. ¿Cómo va a ser esa relación con los líderes? Yo creo que va a estar mediado por esos tres elementos.
Y creo que cuando se resuelvan esos tres elementos vamos a saber cuál va a ser la relación institucional. Se va a derivar, por supuesto, de esas tres cosas. Habiendo dicho eso, voy a hacer una nota al pie, una fe de ratas, y también es cierto que el Departamento de Estado, que es el encargado de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, es un departamento para la gente en Colombia, es el equivalente al ministerio, muy institucionalizado, entendiendo que tiene muchos funcionarios de carrera. Muchos funcionarios de carrera. Al tener muchos funcionarios de carrera, la institución tiene una inercia, como una cosa que la empuja. Y va a pasar, como pasó en el pasado, que aunque Donald Trump quiera algo y dé una instrucción, en lo que esa instrucción llega abajo, empieza a matizarse, y otra cosa diferente es la que termina pasando en el terreno. Donald Trump ha dicho que una de las cosas que va a cambiar es eso. Ha insistido en que va a reducir el tamaño del Estado y seguramente el Departamento de Estado, como uno de los que más burocracia tiene, va a verse afectado. Pero esto no significa que vaya a desaparecer la iglesia institucional. Entonces, habiendo dicho los tres elementos, que la personalidad seguramente va a estar por encima de lo institucional, que va a haber una evaluación de la afinidad ideológica y que va a tratar de sacar provecho de la relación, seguramente van a salir unas instrucciones, pero ya hay una inercia institucional que está debajo que va a moderar esas instrucciones. Entonces, creo que no deberíamos esperar cambios demasiado bruscos en esta primera etapa, pero hacia el final sí podrían empezar a producirse algunos cambios en esas relaciones internacionales. Bueno, Diego, hablemos un poquito en cuanto al tema del Canal de Panamá, porque qué importancia geopolítica tiene Trump y cómo afecta obviamente esa propuesta de recuperación, Diego. Yo creo que el contexto es el que le ha dado tal peso al canal. En el mundo hay 3 o 4 pasos parecidos al canal de Panamá. Y estos 3 o 4 canales, son fundamentales para el sistema mundo, no solo en términos económicos, sino también en términos geopolíticos. La estructura del mundo está sustentada porque existan esos pasos. Pero en este momento particular enfrentamos un pequeño problema, y es que la zona del canal del Suez está en una inestabilidad importante. Particularmente Yemen, en el estrecho de la entrada al canal del Suez, está en una inestabilidad política demasiado grande. Ha demostrado que puede atacar los buques que están pasando entre el canal. Pero además, la infraestructura propia del canal ha demostrado ser insuficiente. Recuerden ustedes que ya un buque se quedó trabado por allá en el canal del Suez, que duró, no sé, tal vez unos 30 días o algo así, tratar de sacarlo porque se encalló y quedó bloqueando el canal. Una cosa muy complicada. Bueno, al estar el canal del Suez en ese momento de inestabilidad, no solamente técnica, por la infraestructura propia del canal, sino además con una variable geopolítica tan complicada, los otros pasos se vuelven más estratégicos. Más estratégicos en el sentido en el que la carga que está pasando por ese lugar, seguro, mucho más seguro, está de alguna manera, adquiere mayor valor en el sentido de que tiene otro camino bloqueado. Es decir, esa ruta es más riesgosa. Y por lo tanto, garantizar que este otro paso, como el canal de Panamá, permanezca como un paso libre para las mercancías es fundamental para la economía mundial. Entonces, la importancia del canal está en que es un asunto estratégico para el mundo. A veces no nos imaginamos el volumen de carga que se mueve por el mar, ¿sí? Pero estamos hablando de que el 70%, si no me falla la memoria, de la mercancía que pasa, el 70% de la mercancía que llega a los Estados Unidos pasa por este canal, ¿sí? Por el canal de Panamá. Por supuesto, alguien me va a decir, no, pero es que el 90% del petróleo pasa por el canal del Suez. Sí, también es cierto. Pero eso no significa que, por ejemplo, gran parte de la mercancía que pasa por el canal del Suez también venga y pase por el canal de Panamá. ¿Sí? Esas son las rutas que mantienen conectada al mundo. La importancia del mar en este momento histórico es fundamental. Entonces, la primera importancia del canal de Panamá. Ahora, me preguntas, ¿la importancia estratégica para los Estados Unidos cuál es? Es la misma importancia estratégica que tenía para los británicos tener el Cabo de la Buena Esperanza, ¿sí? O tener, posición sobre Hong Kong,
¿sí? O incluso posesión sobre las Islas Malvinas antes de que existiera el canal. ¿Por qué? Porque estos pasos, el control político de estos pasos estratégicos permite el control del comercio. Y el control del comercio permite que tú controles políticamente a los receptores de ese comercio. Porque el día que tú bloqueas el paso comercial, el país receptor quedó metido en un gran problema. ¿Sí? Es una forma de controlar el mundo geopolíticamente hablando. ¿Cuál es la preocupación de Donald Trump respecto al canal? Que ya no lo controla como antes. Estados Unidos ya no es capaz de controlar el canal como lo controlaba antes. Porque, entre otras, ya no es de posesión de los Estados Unidos porque ya se lo entregó a Panamá. Y esto coloca muy nervioso a los norteamericanos porque, si bien los chinos no son socios del canal, sí es cierto que los chinos están haciendo muchas inversiones en Panamá. Y recuerden que la estrategia de los chinos para competir con Estados Unidos es la estrategia de dar préstamos e invertir en las naciones que necesitan ganarse a su favor. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos ve con preocupación que China está invirtiendo tanto en Panamá porque es la misma estrategia que han usado para adquirir otros satélites por el resto del mundo. Porque luego ellos prestan muchísimo dinero y luego cuando toca pagar vía intereses, empiezan en una especie de chantaje político. Es como, bueno, yo no cobro intereses o yo no le cobro la cuota de este año, yo puedo parar la deuda siempre y cuando usted me cumpla este otro requisito, que puede ser la construcción de una base militar china, que puede ser la negación del ingreso de los buques con cierta bandera, y así sucesivamente. Entonces, esto pone muy nervioso a los Estados Unidos, porque además es su patio trasero, como lo dicen ellos mismos. Y eso es de gran preocupación para ellos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema real, que ellos sienten que han perdido el control sobre ese canal. Y ahí los panameños han sido muy contundentes en insistir que ese canal les pertenece, entre otras cosas porque hace parte de su territorio, y que lo van a defender. Claramente, ¿cómo puede uno defender, siendo un país de 5 o 6 millones de habitantes, un pedazo de territorio ante la potencia militar más grande del mundo? Y ahí se despiertan muchas cuestiones jurídicas del derecho internacional de cómo podríamos nosotros impedir que eso sucediera cuando los Estados Unidos ya han hecho intervenciones militares en América Latina, saliendo absolutamente indemnes de las mismas. Y yo me angustio mucho porque siento que estamos en una etapa casi que neocolonial, una tercera etapa del colonialismo y una reactivación del imperialismo norteamericano respecto a la región que puede ser muy preocupante. Esperemos que, como decía antes, la inercia institucional haga que las cosas se moderen un poco, pero creo que es más o menos como yo interpretaría el asunto del Canal de Panamá durante la administración de Donald Trump. Segunda versión. Excelente, Diego. Bueno, Diego, ya para ir finalizando nuestro programa, sí quería preguntarte qué impacto tendrá la administración de Trump en la situación del Golfo de México, por ejemplo, en términos de comercio, seguridad y, por supuesto, algo súper importante, medio ambiente. Bueno, eso es difícil de saber porque Donald Trump dice una cosa, luego dice otra y luego hace una tercera totalmente diferente a las dos primeras cosas. Entonces es muy difícil saber cuál es la posición de Donald Trump respecto al medio ambiente. ¿Qué sí sabemos? ¿Qué podemos decir? Que claramente tiene la convicción de que el camino de la regulación económica con el fin de ralentizar, limitar, ¿cómo se diría eso? Subsanar el cambio climático, todas esas cosas, él no está de acuerdo. Es decir, gran parte de los decretos que firma en su primer día de mandato tiene que ver con la derogación de la política ambiental de Joe Biden, que en estricto sentido era una política de regulación. Es decir, no puedes producir tanto, si vas a producir aquello tienes que hacerlo de esta manera, estas son las reglas, vamos a tratar de cuidar el medio ambiente. ¿Cuál es la postura que yo le he notado a Donald Trump? Es una postura de prioridades. La prioridad uno es la economía. Entonces vamos a proteger la economía. Si la economía contamina, pues es un costo que debemos asumir porque lo más importante es la economía. ¿Sí? Ahora, si sabiendo producir bien y logrando los máximos estándares y toda esta cosa y haciendo que la economía crezca, nos queda algo de tiempo para tratar de cuidar el medio ambiente o algo de dinero, pues lo podríamos intentar. Pues yo no he visto tampoco una versión de él a ese asunto. Pero
si esa inversión que estamos haciendo nos hace poco competitivos en relación al mundo o nos coloca en una posición de vulnerabilidad, entonces tenemos que tener esa como otra prioridad que va a estar por encima del medio ambiente. Y así, cada vez que un tema se vuelve importante en la vida de los norteamericanos, el tema ambiental empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar en la lista. Entonces parece ser que hay un conjunto de prioridades que están por encima de la protección del medio ambiente. Y cuando uno nota el discurso de Trump, tampoco parece demasiado desconectado de la realidad de los norteamericanos, en el siguiente sentido. Si yo soy una persona que acaban de echar de una empresa, que por ejemplo es una empresa de altos hornos, de estos hornos de acero, una empresa, una siderúrgica, la acaban de cerrar porque la nueva legislación dice que el carbón coquizable utilizado para poder fundir el hierro tiene que cumplir unos estándares, la empresa no los logra cumplir, por lo tanto hay que cerrar la empresa y me quedo sin trabajo. La preocupación mía, como empleado que acaba de ser despedido, no es qué tanto contamina el carbón coquizable que me está llegando para poder... Mi preocupación es que no tengo trabajo y que lo perdí por culpa de una regulación que pretende proteger el medio ambiente a futuro, pero que mi realidad de hoy es la que se está viendo afectada. Y Donald Trump sabe representar los intereses de este tipo de población, de la población que está viendo que su trabajo está siendo cerrado, sus empresas están siendo clausuradas, sus ciudades están siendo deterioradas por tratar de cumplir los estándares de protección del medio ambiente que coloca el gobierno. Y esta es la verdadera discusión que coloca Donald Trump en el centro. Es, ¿podemos condenar a una persona al hambre por proteger el medio ambiente? Claro, la política de Biden dirá, no, lo que pasa es que ese puesto de trabajo se reemplaza porque lo que vamos a hacer es que las nuevas tecnologías, porque vamos a necesitar energía, vamos a seguir necesitando acero, necesitamos implementar nuevas tecnologías que nos permitan producir, Y eso puede ser igualmente cierto, ¿sí? Pero lo que han demostrado los estudios es que las personas que trabajan en estas nuevas industrias son personas de alta calificación. Es decir, que el que perdió el empleo no es el mismo que va a entrar a este nuevo circuito económico. Él se quedó excluido y se quedó por fuera. Al haber pasado eso dentro de la política ambiental de Joe Biden, lo que ha tratado de hacer Donald Trump es recuperar esos votos, capitalizar esos votos y priorizar la economía sobre el medio ambiente. Y eso es un poco como lo que yo noto de su política ambiental. Él, políticamente hablando, quiere garantizar una base electoral ahí. Las consecuencias de eso ambientalmente pueden ser desastrosas, por supuesto, y pueden ser desastrosas para toda la humanidad. Pero creo que la pregunta que debemos hacernos quienes estamos preocupados por este tema es ¿cómo podemos construir una respuesta para procurar el cuidado del medio ambiente al mismo tiempo que entendemos las necesidades materiales de la población? Porque es que no son dos cosas separadas. Si logramos que estas dos cosas logren coincidir, seguramente podríamos tener un proyecto político que compita contra un proyecto como el de Donald Trump. Pero hasta que esto no coincida y se empiece a creer que cualquier persona que está en contra de la regulación ambiental es una persona que odia a la humanidad, va a ser muy difícil llegar a un diálogo. Porque seguramente lo que está pensando esa persona es que no tiene cómo llevar comida a su mesa. Tenemos que empezar a entender que por más preocupaciones ambientales que tengamos, hay que entender la realidad del otro. Y yo creo que el fenómeno de Donald Trump, lo más doloroso y lo que a mí más me preocupa, es que es exactamente todo lo contrario. Logra leer muy bien el dolor de estas personas, la preocupación de estas personas, pero la preocupación del resto, del medio ambiente, de la angustia que tenemos todos por las consecuencias del cambio climático, simplemente las ignora. Porque como estos no votaron por mí. Entonces fíjense cómo la deterioración de la política, deteriorar la política nos lleva a simplemente unas consecuencias desastrosas para todos los actores. Para todos los actores. Yo diría eso en relación a la política ambiental. Y muy rápido sobre el Golfo de México, yo creo que al principio se generó una tensión muy grande de manera innecesaria por parte del discurso de Donald Trump, porque además a él le fascina este tipo de discursos súper grandilocuentes. Al final ha hablado con Claudia Sheinbaum, con la doctora Sheinbaum, y han logrado como encontrar un justo medio en el que Estados Unidos le dice a México: lo que necesito es que usted me garantice comercio, seguridad,
en realidad, como que garantíceme que las relaciones comerciales van a seguir por ahí, garantíceme cierto grado de seguridad, y yo a cambio lo que puedo hacer es prestarle apoyo de las capacidades de mis Fuerzas Armadas para que usted pueda garantizar esa seguridad. Oh, eso es lo que la versión 2.0, porque la primera versión de Donald Trump, y que fue la que hizo saltar todas las alarmas, fue que era que iba a usar el ejército para proteger el Golfo, para introducirse dentro del Golfo de México, lo cual evidentemente es un exabrupto internacional, viola todas las leyes de derecho internacional, es una cosa que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies de cabeza. Pero eso fue lo primero que dijo. Pero parece ser que después de las charlas que ha tenido con la presidenta de México, han llegado como a una especie de justo medio. Yo creo que lo que va a pasar ahí es precisamente eso, que Estados Unidos va a colocar capacidades para que sea México el que logre garantizar el comercio, la seguridad y algunos otros elementos dentro de su territorio. Hay una incógnita grande respecto a qué va a pasar o cuál va a ser la acción en relación a los cárteles mexicanos, que es la política antidrogas, ante la que Donald Trump sí quiere hacer una acción directa. Entonces yo creo que ahí hay como un poquito de incertidumbre. Bueno, Diego, desafortunadamente aquí se nos acaba el tiempo. Necesitaríamos de más para poder darle como contexto a todas estas dudas, a toda esta incertidumbre que estamos pasando a nivel mundial, porque esto nos afecta a nivel mundial. Pero antes de irnos, Diego, yo sí quiero que usted le deje ese mensaje a todos nuestros asociados, a nuestros seguidores a través de las redes sociales, aquellas personas que tienen un familiar, que sabemos que muchos de nuestros asociados tenemos familiares en Estados Unidos y la situación pues en este momento para los migrantes no es la mejor. Antes de eso también yo invito a todos nuestros seguidores que nos cuenten esa experiencia, si tienen algún familiar en Estados Unidos, cómo ha sido, qué han tenido que pasar, o sea, porque sabemos que la situación, la verdad, no es nada fácil. Entonces, Dieguito, ¿qué mensaje le podemos dejar a todos nuestros seguidores que de una u otra forma, pues, han vivido experiencia en Estados Unidos o que tienen un familiar que en este momento están pasando o viven esa incertidumbre? Wow. Pues yo más que justificar creo que podemos encontrar una explicación relativamente lógica de la cercanía que tiene Estados Unidos con algunos países en guerra. Y la explicación vuelve a pasar por la real política, es decir, por cuáles son los intereses de los Estados Unidos y cómo puede defenderlos con el menor costo posible. Entonces, ahí por ejemplo, miremos el caso de Israel. Israel juega un papel fundamental, no solamente con sus vecinos inmediatos, sino por donde está ubicado. Acuérdense que ahí al ladito tenemos la península arábica y tenemos a Irán. ¿Sí? Bueno, en este momento Israel juega un papel. Ahora no es invitado porque creo, Evelyn, que hemos perdido comunicación. Me está informando él aquí por el interno que no nos está escuchando. Entonces, vamos a retomar nuevamente aquí con nuestro compañero Mauricio Castañeda en el máster, porque creo que hemos perdido comunicación con nuestro invitado del día de hoy. Recordarles, Diego Suárez, él es politólogo, docente también, y nos ha venido haciendo todo este contexto de cómo va a influir nuevamente esa reelección de Donald Trump a nivel mundial. Esto no es solo para las personas que están o residen en Estados Unidos, sino que también se viene algo de fondo para los migrantes. Recordemos que él ha sido muy enfático y muy duro con estas políticas. No sé, Mauricio nos confirma si ya tenemos nuevamente señal. Entonces voy a repetirle nuevamente ya para despedirnos a nuestro invitado del día de hoy, para retomar nuevamente. Dieguito, quisiéramos que nos dejara ese mensaje final para todos nuestros seguidores, para todos nuestros asociados que de una u otra forma cuentan con familiares y han tenido que vivir esta experiencia de estar en los Estados Unidos, de ser migrantes. ¿Qué mensaje les podríamos dejar a ellos en este momento? No es un momento fácil para decir lo que voy a decir, pero yo creo que tenemos que echar todos como sociedad, como colectivo, una mirada hacia atrás. Nosotros no la hemos tenido fácil.
y han habido momentos realmente oscuros, ¿sí? Pensemos cómo vivieron nuestros antepasados. Yo que estoy así, digo yo pintadito, pensar en mis tatarabuelos, cómo vivieron durante la colonia, cómo fueron esclavizados, traídos en barcos desde África para venir a minas, para explotar acá. Y cómo lograron ellos mantenerse firmes, creyendo que podían cambiar su condición de vida, cómo lo lograron y cómo su esfuerzo me ha traído a mí hasta aquí. Los grupos minoritarios, los grupos excluidos, tenemos que ser conscientes que siempre hemos tenido que nadar contracorriente. Tenemos que ser conscientes de que no la hemos tenido fácil. Y que así como nosotros no la hemos tenido fácil, cuando volteemos a mirar a otro grupo minoritario, que es una cosa que debemos hacer con más frecuencia, tenemos que ver su pasado y darnos cuenta que a ellos tampoco les ha tocado fácil. ¿Sí? Y desde ese momento, desde ese dolor propio, también duele mucho ver nuestra historia, duele mucho también nuestra propia guerra, duele ver la historia de aquellas personas, por ejemplo, que tuvieron que ser migrantes. Duele mucho ver la historia de nuestros hermanos venezolanos. Duele mucho, ¿sí? Pero desde ese dolor que cada uno de nosotros carga en su historia, también entender que hay otro que también sufre. Ese otro que también tiene su propia historia. Esos miles que vienen a Colombia para pasear por el tapón del Darién para tratar de buscar una mejor vida en los Estados Unidos. ¿Sí? Pero es que ese paso por Estados Unidos, ese paso por el tapón del Darién, esa venida a dar esa vuelta, ese paso por las selvas de América Central, no es una cosa de hoy. No empezó con la posesión de Donald Trump. Ese sufrimiento ha estado ahí siempre. Siempre, siempre. Y el hecho de que se hayan tenido algunas victorias, el hecho de que se haya logrado garantizar cierto grado de dignidad, no significa ni que se haya alcanzado el objetivo de ser tratados de manera digna, todos los seres humanos, ni significa, por ningún otro lado, que eso que se ganó va a estar ahí para siempre. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que tomar fuerzas, tomar ímpetu y seguir luchando. Seguir luchando como han luchado, por ejemplo, nuestros maestros y maestras acá por garantizar unas mínimas condiciones dignas de trabajo. Pues tenemos que seguir luchando, ¿sí? Y seguiremos luchando. Porque además tenemos que entender que nuestra vida tiene sentido en la historia de la humanidad por esas luchas que han logrado garantizar que hoy en día las condiciones que tenemos sean un poquito mejor que las que tuvieron nuestros antepasados. Entonces, mi mensaje es de ánimo y de esperanza en el sentido de siempre hemos luchado, estamos luchando y seguiremos luchando. No podemos bajar los brazos simplemente porque nos dieron un pequeño revés en la mandíbula. Hay que limpiarse las rodillas y seguir caminando. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Solidario. Aquí nuestros comentarios los solicitan nuevamente en futuras intervenciones y claro que así va a ser porque Diego Suárez ya es de la Casa del Solidario. Entonces, Diego, de verdad agradecerle, sabemos que también tiene otros compromisos y pues bueno, ahí de forma virtual, él nos ha podido acompañar. Diego, muchísimas gracias y las puertas del Solidario quedarán nuevamente abiertas para cuando disponga nuevamente venir a acompañarnos. Paula, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, un placer. Espero que mis reflexiones les sirvan de algo y por supuesto, cuando quieran aquí estaré de vuelta. Bueno, Evelyn, Mauricio, se nos acaba el tiempo desafortunadamente. Así es, Paula, pero darle las gracias a todos nuestros asociados y oyentes que estuvieron muy conectados en nuestro programa y hacerles la invitación para que el próximo sábado no se conecten desde las 9 hasta las 11 de la mañana con la mejor información del Solidario. Mao, Paula, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana.